Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver un tema que es engorroso, que es la electrocardiografía. Pero hoy la pediatría y la neo eh, muestra constantes avances y hace que tengamos que ir metiendo dentro de la cabeza una serie de métodos complementarios. Lo que les quiero dar de electrocardiografía es para que aprendan a ver el monitor, cuando se está chequeando a un niño internado. Si bien el electrocardiograma solamente muestra la actividad eléctrica e isquémica del corazón, mientras que el eco muestra la actividad mecánica del corazón, muchas veces van de la mano. Yo, como siempre, me gusta empezar desde el principio, entonces les voy a dar las bases de la electrocardiografía. Luego, un poco más divertido será radiografía de tórax, algunas cosas de angiotac, de resonancia magnética, y la próxima vez veremos ecocardiografía Doppler color, que hoy casi no puede haber ningún pediatra o neonatólogo que al menos no tenga nociones de esta última técnica. Sin embargo, si ustedes me dijeran, estuviera en un lugar en donde tengo un niño sospechoso de una cardiopatía congénita y me dieran solo dos métodos para tratar de dilucidar qué tiene ese paciente y qué puedo hacer para no empeorar su estado general. Primero, a la cabeza, solo y por afano, tipo el Bayern Múnich, diría la clínica. Segundo, la radiografía de tórax a corta distancia. Y lejísimos, pero lejísimos, todos los demás métodos. Solamente con la clínica y la radiografía de tórax se pueden dilucidar el grado de gravedad que tiene un paciente. Y esto es porque las cardiopatías congénitas se podrían dividir en dos cosas: aquellas que tienen hipoflujo pulmonar y las que tienen hiperflujo pulmonar. Si bien con la clínica, como hemos visto en la clase pasada, es decir, un niño que tenga polipnea, es decir, respiración rápida y profunda, con tiraje intercostal, subcostal, supraclavicular, casi seguro que es portador de una cardiopatía con hiperflujo pulmonar. Por lo tanto, a ese niño restrinjámosle los líquidos, de última pongámosle diurético y veremos luego qué hace. Si por el contrario tenemos un niño con taquipnea, esto es respiración rápida y superficial, ¿tá? Muy rápida y superficial, no tiene tiraje, y de esta manera nos está implicando que el corazón está en la búsqueda, el organismo está en la búsqueda de oxígeno. Por supuesto que la radiografía de tórax nos confirmará ambas presunciones. Vamos con el electro. Pasa a la próxima, Guada. Bueno, en la próxima va a decir, el electrocardiógrafo es un galvanómetro, es decir, que es un aparato destinado a registrar la presencia, el sentido y la intensidad de las corrientes eléctricas que forma el corazón. Pero a su vez este aparato funciona como un transformador que cambia la energía eléctrica captada del corazón a través de los electrodos que le ponemos en los cuatro miembros, transforma esa energía eléctrica en una energía mecánica, lo cual mueve una aguja que inscribe sobre un papel de registro las ondas características. En otras palabras, el corazón produce potenciales de acción, no produce QRS ni onda P. El corazón produce potenciales de acción.
Y el galvanómetro, que es el electrocardiógrafo, transforma esa energía eléctrica de los potenciales de acción en ondas denominadas PQRST. ¿Para qué resistirte si lo mismo tomamos? Esa era la mnemotecnia que tenía. A veces también había otra onda que se llama onda U, que viene después de la onda T. Pasa a la próxima, por favor. Bueno, en la próxima secuencia vemos lo que realmente produce el corazón, que son potenciales de acción que aquí está dibujado. Todos, y sobre todo el corazón, todas las células del corazón son electronegativas. Cuando viene un estímulo eléctrico o químico, se altera su electronegatividad y trata de hacerse positiva. Esta línea de base sería cero. Todo lo que está por debajo de esta línea de base es negativo y todo lo que está por arriba es positivo. El potencial umbral está apenas por encima de la línea de base. Entonces, siendo electronegativos, ingresa a través de una bomba sodio a la célula cardíaca, de esa manera se transforma en electropositiva, recuerden ustedes que el sodio es positivo, y entonces se dispara el potencial de acción. Este potencial de acción tiene varias fases. La fase 0 y 1 es sodio dependiente, como recién decíamos. La fase 0 y 1 corresponden al QRS del electrocardiograma, que también podrá ser PQRS, o PQ, o PR, o como ya vamos a ver más adelante, tiene distintas formas de llamarse el complejo, de acuerdo a cómo se disponen las zonas. Una vez que se despolarizó el corazón, ingresa a la célula cardíaca calcio, que es aún más electropositivo, el sodio, entonces mantiene esta curva en forma plana. Y esto es responsable del segmento ST. Se ha descuajeringado un poco la diapo, pero bueno. Este es el segmento ST, que va desde acá hasta acá. También se lo puede contar desde la onda Q hasta acá. Se puede llamar QT, se puede llamar RT o más frecuentemente ST, este segmento que está acá. De muchísima importancia en el monitoreo neonatal, como ya veremos más adelante, y luego comienza a salir calcio de la célula que se intercambia por potasio, que si bien también es positivo, es menos positivo que el calcio. Luego entonces esta curva comienza a decaer hacia la línea de base. La fase 3 es potasio dependiente. Y luego tenemos una meseta a nivel 0, que se llama despolarización diastólica espontánea, o fase 4. ¿De qué depende la fase 4? De las catecolaminas. Cuanto más catecolaminas haya circulantes, más empinada se hará esta despolarización diastólica espontánea. Es decir, cuando hay muerte cerebral, cuando no hay ningún estímulo y el corazón sigue latiendo, esta fase 4 se despolariza automáticamente. Es decir, no hay forma de decir quiero parar el corazón, como no hay forma de decir quiero dejar de respirar. Es imposible, porque es espontánea, no hace falta tener ningún estímulo. Lo mismo se va a despolarizar, alcanzar el potencial umbral y se disparará un nuevo complejo. Pero claro, cuanto más catecolaminas haya circulantes, más empinada se hará la curva y por lo tanto más rápido alcanzará el potencial umbral para dispararse un nuevo latido. Pasa el siguiente.
Eh, el análisis de este potencial de acción, o ya más precisamente el QRS, ST y onda T, tiene una particularidad. Durante la fase 0, 1, 2 y hasta la primera pendiente de la fase 3 se llama periodo refractario absoluto. Ningún estímulo que caiga en fase 0, fase 1, fase 2 o al comienzo del descenso de la fase 3 podrá progresar. Es decir, es imposible que haya una extrasístole ventricular o supraventricular encimada con el segmento ST. Esto es porque es periodo refractario absoluto. Esto es aprovechado en el tratamiento de algunas arritmias, taquiarritmias. Si nosotros prolongamos el segmento ST, hacemos que cualquier estímulo que caiga sobre esta fase no se pueda transmitir. Y es el efecto que tienen varios medicamentos, como los bloqueantes cálcicos, los beta bloqueantes, la amiodarona. Prolongan el segmento ST, luego prolongan el periodo refractario absoluto. ¿Ah? Pero todo en el organismo tiene sus cosas. Justo antes del final de la onda T, esto es, antes del final de la fase 3, existe un periodo que dura milésimas de segundo que se llama periodo supernormal. Este periodo se llama así, supernormal, porque cualquier estímulo, cualquiera, auricular, ventricular o lo que sea, o aurículo ventricular, cae justo en ese punto exacto que marca la flecha roja, desencadenará un nuevo estímulo. Y si esto se reitera, provocará o extrasístoles ventriculares o supraventriculares o de la unión, en el mejor de los casos, o provocará una taquicardia ventricular o, en el peor de los casos, una fibrilación ventricular. Eh, esto es tremendamente importante saber porque hay una forma, si uno en un monitor que está observando en una terapia o en una pieza, ve que la extrasístole cae muy cerca del final de la onda T, eso se llama casi o cuasi fenómeno R sobre T. Obliga un tratamiento inmediato, porque si cae un poquito más precoz, desencadenará una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Entonces, criterios de arritmia. Si un extrasístole cae muy cerca del final de la T, debe actuarse con urgencia. Si por el contrario cae un poco más alejado, esto es 1 o 2 cuadraditos más allá, muy raramente, por no decir excepcionalmente, 1 en 100.000 podrá provocar una taquicardia ventricular. Es decir, que una de las causas número 1 de taquicardias paroxísticas, o fibrilación ventricular, o fibrilación auricular, o la arritmia que se les ocurra, está muy vinculada al fenómeno R sobre T. ¿Vamos? Pasa a la próxima, por favor. Eh, entonces, ¿qué pasa si por alguna causa nos falta calcio, hipocalcemia? El segmento ST se prolonga. Por un lado, es buena cosa porque ampliamos el periodo refractario absoluto. Pero ¿qué pasa? Al prolongarse el segmento ST, de izquierda a derecha es tiempo. Cuanto más seguido esté un complejo del otro, mayor será la frecuencia cardíaca. Y cuanto más alejado esté un complejo del otro, mayor será la bradicardia. Entonces, todo en el corazón tiene cosa buena y cosa mala. La hipocalcemia hace que el periodo refractario absoluto se prolongue. Por lo tanto, las arritmias, las taquiarritmias, eh, son limitadas.
pero no así las bradiarritmias, es decir, la bradicardia. ¿Y por qué se produce esto? Porque al prolongar este segmento ST, el corazón no le avisa a las otras células que lo ha prolongado. Entonces el próximo latido va a caer en el medio del segmento ST, que si el ST estuviera normal, caería en un lugar apropiado. Pero al prolongarse este segmento, la onda P del próximo latido caerá en periodo refractario absoluto y por lo tanto se bloqueará. Esto hará que la frecuencia cardíaca caiga drásticamente. Esto se ve muy claro en el electrocardiograma, pero también en el monitor de una terapia intensiva. Pero claro, ese monitor hay que poner bien los electrodos. Pésima cosa es poner los electrodos en el tórax. ¿Por qué? Porque cuanto mayor distancia exista entre los 3 o 4 electrodos, más amplio, más grande será el complejo QRS, y acomodando los cables de tal manera que siempre la onda P, el QRS y la onda T den positivos, podemos valorar perfectamente bien si un paciente tiene hipocalcemia. Es decir, QT o ST prolongado nos estará hablando de hipocalcemia. Esto es mucho más fiel que el laboratorio y lo anticipa casi en 4 o 5 horas. Moraleja, si vemos un paciente que está bradicárdico, lo que tenemos que ver en el monitor o en un electrocardiograma en cualquier derivación, identificar muy bien hasta dónde llega el segmento ST. Y si dentro del segmento ST aparece alguna onda que pueda simular una onda P. El primer diagnóstico será, incluso para cardiólogos no avesados en la especialidad, oh, mirad, tu paciente tiene un bloqueo AB de segundo grado. Entonces habría que ponerle un marcapaso, ponerle drogas cronotrópicas, nada de eso. Con nada va a ceder. Hasta que no le pongas calcio, se acorte el segmento ST, la frecuencia cardíaca seguirá baja. ¿Estamos? Please, grábenselo a fuego. ¿Cómo hago para medir el segmento ST? No se vuelvan locos con mediciones que realmente son imposibles de cumplir en los chicos. La onda T debe terminar en el medio, justo en el medio del espacio que hay entre dos ondas R. Es decir, onda R se llama toda onda que va para arriba. Mido una onda R, mido la otra R y veo que hay 15 cuadraditos chiquitos entre las dos ondas R. Bueno, la onda T debe terminar en los 7,5. Si termina más allá de los 7 u 8 cuadraditos chicos, ya estamos en condiciones de decir que hay un segmento ST prolongado. Y si me aparece alguna ondita pequeña antes del final de la onda T, eso será una onda P bloqueada. Por eso es la causa de la bradicardia del paciente que estamos diciendo. Asimismo, no solamente se prolonga el segmento ST, sino que también se aplana. Normalmente el segmento ST tiene una rampa ascendente lenta y luego una caída brusca al final de la T. En caso de una hipocalcemia es plano el segmento ST con la onda T y el segmento ST prolongado. Si el calcio está muy alto, pues en general eso solamente se hace por iatrogenia, se acorta el segmento ST. Al acortarse el segmento ST, empezamos, al acortarse el segmento ST, la onda T se hace punteada. Acá tenemos un ejemplo, déjalo, no vamos a igual. Acá tenemos un caso típico de hipocalcemia. Fíjense lo prolongado que está este segmento ST que va desde donde, lo que marca la flecha entrecortada, desde aquí hasta acá. Es decir, que prácticamente, fíjense, entre las dos
complejos QRS hay 8, 18, 22, y esto llega casi hasta los 16 milímetros, es decir, que supera largamente la mitad de la distancia que hay entre una onda R y otra onda R. ¿Qué pasó acá? La onda P del próximo latido cayó en periodo refractario absoluto, por lo tanto no se transmitió al resto del corazón, entonces la frecuencia cardíaca queda limitada a la mitad. Luego, la próxima onda P cayó en periodo normal, se transmitió. La que siguiente onda P cayó en periodo refractario absoluto, se bloqueó. Entonces, esto simula un bloqueo AB de segundo grado, pero no es así. Este paciente todo lo que tiene es hipocalcemia. Así le pongamos 1 litro de adrenalina, atropina o lo que ustedes quieran, nada lo va a mover a esa bradicardia. Solo va a revertir si le administramos calcio. Lo interesante de esto, que si ustedes están mirando un monitor con esa imagen, en cuanto comienzan a administrarle calcio, van a ver cómo mágicamente el segmento ST se acorta, esta onda P ahora cae en periodo refractario normal y la frecuencia cardíaca se multiplica al doble. Cuando hay hipercalcemia, ocurre lo contrario. Se hace bien puntiaguda y se acorta el segmento. Pero es muy raro ver en el electrocardiograma hipercalcemia porque el organismo rápidamente lo elimina. El potasio es responsable de la onda T. ¿Qué pasa cuando hay hipopotasemia? Sobre todo debido a uno ser cuidadoso mirando los electros casi diariamente, electrocardiograma en cualquier derivación, y vamos a ver que toda la onda T es muy grande, casi no hay segmento ST, porque ven, arranca bruscamente como si fuera una gigante onda T. Y acá, en este lugar, cuando hay hipopotasemia, se prolonga la onda T y entonces ampliamos la posibilidad que un latido siguiente, como este que está acá, esta ondita, que es una onda P del próximo latido, cae muy cerca del periodo supernormal. Siempre ustedes habrán escuchado que cuando hay hipopotasemia se favorecen las arritmias. Esta es la explicación. Al prolongarse la onda T, que se hace onda T en dromedario, que llamamos lomada, favorece que cualquier estímulo que caiga casi al final o en la curva descendente de la onda T se puede desencadenar una taquicardia. Deben mirarlo en los monitores, pero para ello, recuerden, número 1, no pongan los electrodos sobre el torque, es una burrada, una burrada. Y a pesar que les doy clase a las enfermeras y les digo y les repito, vas y lo encontrás nuevamente puestos los electrodos en el tórax. Ni siquiera te permite ocultar. Los electrodos molestan. Hay que ponerlos en los miembros. Cuanto más lejos estén los 3 o 4 electrodos, más amplio va a ser el complejo QRS y hay que buscarle la vuelta. No le digo dónde poner el rojo, el amarillo, el verde y el negro, porque prueben y directamente, ¿para qué van a perder tiempo si se van a olvidar seguro? Entonces, prueben cómo se ve mejor el complejo QRS rotando los distintos electrodos. La piel tiene que estar completamente limpia, debe estar húmeda. Con los electrodos modernos no hay mucho problema, y lograr que se tenga un muy buen monitor. Vamos a la fase 4, la catecolamina dependiente. Cuanto mayor sea la cantidad de catecolamina circulante, más empinada será la curva. Pero uno dice, ¿pero cómo? Si en todo el corazón llega la misma cantidad de catecolamina. Sí, pero hay diferencias entre las células del nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular y la red de Purkinje. Las células del nódulo sinusal son muy, pero muy receptivas a las catecolaminas. Un poco menos receptivas a las catecolaminas circulantes
son las células del nódulo aurículo-ventricular. Y muy poco responden las células de la red de Purkinje. Entonces, el potencial de acción de las células del nódulo sinusal es así. Tiene una despolarización diastólica espontánea muy rápida, por ello ella comanda. Las células cardíacas, una manda y todas las demás obedecen. Como hacen los dictadores, digamos, es muy dictatorial las células del nódulo sinusal. Tienen un complejo, un potencial de acción muy distinto al de la red de Purkinje. Las células, el potencial de acción de la red de Purkinje es un intermedio entre el del nódulo sinusal y de la red de Purkinje. Y la red de Purkinje es el que estuvimos analizando hasta hace un rato. Entonces, cuanto más empinada sea la despolarización diastólica espontánea, más frecuencia cardíaca hay. Por eso, cuando a un paciente le damos beta bloqueantes o bloqueantes alfa, bajamos la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hacemos menos susceptibles a las células del nódulo sinusal al efecto de estas drogas inotrópicas alfa o beta estimulantes. ¿Cuál es el problema grave de esto? La isquemia. Mientras todo funciona así, las células del nódulo sinusal son muy buenas como automáticas, pero son muy malas transmitiendo estímulos. Mientras que las células de la red de Purkinje son casi nada automáticas y muy buenas para conducir. Entonces el sistema está organizado perfecto. Esta célula comanda, si esta fracasa, si la del nódulo sinusal fracasa, tomará el comando las células del nódulo aurículo-ventricular. Y si estas fracasan, pues nos quedará solamente la red de Purkinje, que a lo sumo alcanza en pediatría una frecuencia de 40 por minuto. Las del nódulo sinusal pueden llegar en forma normal a 150, 160, y en caso de taquicardia hasta cerca de 300. Las del nódulo auriculoventricular, su frecuencia cardíaca normal, digamos, a que pueden llegar es 70, 80, y un tope de 140 o 150. Y las células, los potenciales de acción de la red de Purkinje, como frecuencia cardíaca normal es 30, 35 latidos por minuto. Y a lo sumo pueden llegar a 70, 80 por minuto. Pasa a la próxima. Es decir, que si las células del... pasa a la próxima, por favor, Guada. Sí, doctor. Dale. Es decir, que si las células del nódulo sinusal fracasan, tomará el comando el nódulo auriculoventricular. ¿Qué característica tiene eh, las células o las ondas P del ritmo sinusal? Son ondas P positivas en la derivación de 1 y de 2, mientras que las del nódulo auriculoventricular suelen ser negativas en D1 o D2. Y cuando toma el comando la red de Purkinje ya no hay más onda P, solamente hay QRS, es decir, eso se produce en pacientes extremadamente graves. Entonces, vamos a la parte práctica. Tenemos un recién nacido o un lactante menor con frecuencia de 70 por minuto. Fíjense en el monitor si la onda P es positiva o negativa. Si la onda P es positiva, mucho mejor con un electrocardiograma, es positiva en D1 y D2, se trata de una bradicardia sinusal que lo más probable que responda a estímulos. Solamente estimularlo un poquito neurológicamente hará que se segreguen adrenalina, noradrenalina, dopamina y todas esas menjunjes que tenemos dentro del organismo y la frecuencia cardíaca aumentará hasta 140 o 150. Pero si la onda P en el electrocardiograma de este paciente con
75, 80 por minuto, es negativa en D1, D2, por más que lo estimulemos al chiquitín, su frecuencia cardíaca no va a superar los 90, 95 porque no da más el nódulo auriculoventricular. Y si en la red de Purkinje, lo más probable es que tengan que estar pensando en reanimar a ese paciente, porque casi seguro estas anomalías casi siempre van acompañadas de isquemia y o acidosis. ¿Qué pasa cuando hay isquemia y o acidosis? Es un problema serio. ¿Por qué? Porque todas las células cardíacas, las del nódulo aurículo-ventricular y de la red de Purkinje, se transforman en estos potenciales de acción, igual que los del nódulo sinusal. Y ya dijimos, es decir, hay una metamorfosis. Estos potenciales de acción y estos se transforman en potenciales símil nódulo sinusal. Y ya hemos dicho que son muy buenas como automáticas, pero pésimas conductoras. Esto trae aparejado que cada célula va por su lado. Digamos, sería el efecto Argentina, es decir, cada uno vamos por nuestro lado. Y eso trae aparejado la peor de las arritmias, que es la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular no es un paro cardíaco. Todas las células están fibrilando, cada una va por su lado. ¿Tá? Entonces, recuerden, isquemia o acidosis, no dejarla perpetuar, porque si eso ocurre, lo mismo ocurre con la acidosis metabólica, las células muy buenas para conducir se transforman en automáticas y cada uno hace lo que quiere. Moraleja, se mueven a lo argentino, es decir, cada uno por su lado y en realidad no empujan sangre. Acá está esquematizado en esta diapositiva los distintos potenciales de acción de acuerdo al lugar que estemos analizando. El nódulo sinusal, las aurículas, el nódulo auriculoventricular y finalmente la red de Purkinje. Pasa el siguiente, por favor, ¿verdad? Bueno, el electrocardiograma tiene 10 electrodos habitualmente. Los electrodos están identificados con colores. Rojo en el brazo derecho, debe ir amarillo en el brazo izquierdo, negro, que es la tierra, en el miembro inferior derecho, y el verde en el miembro inferior izquierdo. Esto es solamente para los futboleros. Del lado derecho va la camiseta de Newell's Old Boys, y del lado izquierdo la de Defensa y Justicia, pero claro, son equipos que solamente los futboleros los conocemos. Pero bueno, no es tan difícil acordarse. Fíjense que en todos los electrodos siempre hay escrito sobre el cable dónde van ubicados. Por supuesto está puesto en inglés, como ARMS, AR, que es arm, right, arms, y, bueno, y foot como pie, pero siempre están identificados. Esos electrodos deben estar lo más separados posible, ¿está? Por lo mismo que decíamos, cuanto mayor amplitud hay entre los electrodos, más amplio saldrá el QRS y más. En el triángulo de Eindhoven, que fue el que ideó el electrocardiograma, hay ciertas cosas que son para recordar. ABR es una derivación interna, no la tengan en cuenta en el análisis. Pero acá podemos ver que aquí, en la parte derecha inferior, está la derivación D3. En la parte izquierda inferior está la derivación D2. En el medio del tórax está la derivación D1. ABL es del brazo izquierdo. Y después tenemos las derivaciones precordiales, que son B1, B2, B4, B6. En los chicos,
casi no es necesario hacer B3 y B5, es decir, se pone B1 en el cuarto espacio intercostal paraesternal derecho, B2 en el homónimo izquierdo, B4 justo a la altura de la tetilla y B6 a nivel de la línea axilar anterior. Es importante la colocación de los electrodos, pero a veces hay que conformarse con lo que el niño te permite o el tórax del niño lo permite. Pasa al siguiente, por favor. Bueno, guarda cuando puedas. Entonces, el electrocardiograma consiste, la primera que aparece es una ondita que se llama onda P, luego, toda primera onda negativa, después la onda P, se llama Q. Q mayúscula si tiene más de 3 milímetros y Q minúscula si tiene menos de 3 milímetros. Toda primera onda positiva se llama onda R. Será R minúscula si es pequeña, es decir, no más de 4 o 5 metros, o R mayúscula cuando tiene más de 6 o 7 milímetros. Toda primera onda negativa, es decir, esto es cero, todo aquello es positivo, todo para abajo es negativo. Toda primera onda negativa se llama onda S, luego viene un punto que se llama punto J, que es el inicio del segmento ST. El segmento ST en chicos, fíjense que es cortito, ¿verdad? Luego viene la onda T, que tiene una característica que tiene un ascenso lento y una caída más brusca. El corazón produce una serie de vectores o elementos eléctricos. Esos vectores tienen una dirección característica. En el caso de la onda P, que es originada en el nódulo sinusal, este está ubicado en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha, es decir, que en el punto más derecho y superior del corazón. Luego, si nace arriba, tiene que ir hacia abajo, y si nace a la derecha, tiene que ir hacia la izquierda. Es decir, que le apunta selectivamente a la derivación de 2, la onda P. Como desde D2, toda vez que le veamos la cabeza al vector, es decir, enfrentemos al vector, lo veremos como positivo. Y toda vez que le veamos la cola al vector, como por ejemplo en D2 lo veremos francamente positiva, como acá la pueden ver. Y en ABR, que está ubicado acá, ABR, le veremos solamente la cola al vector, por eso la escribiremos como negativa. ¿Ya? En ABF también la veremos positiva, no tan frontal como en D2, y en D3 también la veremos positiva, pero no tanto como en D2. D2, D3 y ABF, estas que están acá abajo, estudian la cara inferior del corazón. ¿Tá? D1 y ABL estudian la cara lateral. D1 y ABL, que están acá, estudian la cara lateral del corazón. Y las derivaciones precordiales de B1 a B6 estudian toda la cara anterolateral del corazón. ¿Tiene importancia esto? Y sí. Bueno, ya lo explicaré un poquito más adelante. Fíjense, no importa, no importa. Bueno, pasa el próximo. ¿Qué pasa si tenemos una dextrocardia? El nódulo sinusal ahora y la aurícula derecha no estarán a la derecha, sino que estarán a la izquierda del organismo. Luego, si está a la izquierda y arriba, se dirigirá hacia abajo y hacia la derecha, ¿tá? A la inversa que en un situs solipus. Entonces, ahora, desde la derivación D1, que está ubicada acá, en lugar de verle la cabeza o parte de la cabeza
al vector, le veremos totalmente la cola y alejarse. Por lo tanto, en la derivación D1, en caso de una electrocardia, tendremos P negativa. Así de fácil. Si tenemos un electrocardiograma con onda P negativa en la derivación D1, y muchas veces también en D2, porque D2, que está ubicado acá, también le ve muchas veces la cola al vector, pero donde mejor se ve en la derivación D1. Entonces, P negativa en D1 implica necesariamente que hay una dextrocardia o inversión del nódulo sinusal, es decir, está puesto en otro lado que no sea ese. ¿Qué otra cosa puede haber cuando hay P negativa en D1? La más común entre los nabos que hacen electrocardiogramas sin prestarle atención, la inversión de los cambios. Si ponemos el amarillo a la derecha y ponemos el rojo a la izquierda, pues la onda P nos va a aparecer negativa. Entonces, antes de tildar a alguien de tener una electrocardia, cerciorémonos que los electrodos han sido bien puestos. Pase el próximo. ¿Qué pasa cuando hay dextrocardia? Que sería lo que le digo, P negativa en D1. Pero no confundir con dextroposición, que es con el corazón, está a la derecha, pero empujado o tironeado hacia la derecha. Eso no es dextrocardia, eso se llama dextroposición. Otra forma de dextrocardia, en este caso aislada, es el situs inversus totalis, en donde todos los órganos están dados vuelta, no solamente el corazón. Tanto en el situs inversus totalis como en la dextrocardia aislada, la onda P será negativa, mientras que en una dextroposición, la onda P será positiva, porque el corazón no está en imagen en el espejo, sino simplemente está corrido. Pero el nódulo sinusal seguirá estando a la derecha y se dirigirá hacia la izquierda y abajo, como en condiciones normales, nada más que desplazar. Pasa el próximo. Next. Próximo. Sí, Doc, demora un poquito. Sí, ahí está. Bueno, acá tenemos un ejemplo característico de una dextroposición arriba. Fíjense que la onda P es positiva en D1, mientras que en la dextrocardia la onda P es negativa en D1. Pero a su vez hay otra característica que tiene la dextrocardia. Además de la P negativa en D1, las derivaciones B4R y B6R parecen una B4 y una B6 normal. ¿A qué le llamamos B4R y B6R? Que en lugar de ponerlo al electrodo precordial debajo de la tetilla izquierda, lo ponemos a la derecha y en B6R también lo ponemos a la derecha. En el caso de B4R, debajo de la tetilla derecha, y en el caso de B6R, a nivel de la línea axilar anterior derecha. ¿Tá? Entonces, otra forma de cerciorarnos si una onda P es con la sospecha de onda P negativa. Otra forma de darnos cuenta si los electrodos han sido mal puestas es que en el segundo caso, es decir, con los electrodos tan mal puestos, B4R y B6R son potenciales mínimos, no simulando una B4 o una B6 normal. Pasa el próximo. Bueno, cuando el corazón se está desarrollando, hace un loop que se llama de asa bulboventricular, es decir, se enrosca en sí mismo para poder evitar el diafragma y la cabeza, y siempre lo hace dejando la punta a la derecha. Cuando lo hace al revés, eso se llama L asa bulboventricular,
Pueden ocurrir dos cosas, o que el paciente tenga una dextrocardia o tenga una inversión ventricular. ¿Qué es eso de inversión ventricular? Les muestro este caso porque hace poco me tocó ver en el consultorio un chico grande que tenía un electrocardiograma rarísimo. ¿Qué pasa en una...? Esto se llama L-transposición o transposición corregida de los grandes vasos. ¿Qué pasa en esta patología? La aurícula derecha, ubicada a la derecha con sangre sin oxígeno, se conecta con un ventrículo izquierdo. Aurícula derecha, ventrículo izquierdo. Todo con sangre sin oxígeno. De ahí sale por la arteria pulmonar con sangre sin oxígeno. La sangre se oxigena en los pulmones, vuelve a la aurícula izquierda, con sangre con oxígeno, pasa a un ventrículo derecho, es decir, están invertidos los ventrículos, con oxígeno y sale por la aorta con oxígeno. Desde el punto de vista fisiológico, el paciente no tiene nada, es totalmente asintomático, con una inversión ventricular o transposición corregida de los grandes vasos. Pero, ¿qué pasa? Con el tiempo, todos los poseedores, casi todos los poseedores de una inversión ventricular, van a desarrollar con el tiempo o una estrechez subpulmonar o un bloqueo AB completo. Va a ser próximo. En ese caso, veremos en el electrocardiograma, y esto es útil de conocer, que, fíjense, la derivación B1 de este niño de 2 años parece una B6, y la derivación B6 parece B1. ¿Por qué? Porque los ventrículos están invertidos. Este chico, que venía para una valoración preoperatoria, era portador de este electrocardiograma. Como estos pacientes tienen tendencia a hacer estenosis subpulmonar, si por alguna circunstancia el anestesista le pusiera inotrópicos para mejorar la tensión o por lo que fuera, podría provocar una complejísima afección como es provocarle o acelerarle la estenosis subpulmonar, tipo Fallot. Hacer el siguiente. Por eso la electrocardiografía tiene algunas cosas importantes. Bueno, ya vamos dejando lo áspero y vamos a lo un poco más fácil. Pasa lo siguiente. Bueno, estas son... ¿cómo se mide la frecuencia cardíaca? Hay que conocer, esto es lo último áspero que vienen, dos cosas medias ásperas y después ya vamos a cosas más fáciles. El papel del electrocardiógrafo corre a 25 milímetros por segundo. Por lo que en un minuto pasarán 1500 milímetros o 1500 cuadraditos pequeños. Luego, 25 por 60 segundos te da 1500 cuadraditos por minuto. Luego, si dividimos la cifra 1500 por la cantidad de cuadraditos pequeños que se separan una onda R de otra onda R, obtendremos la frecuencia cardíaca. En los adultos, ¿cómo lo hacen? Dividen el espacio RR contando los cuadrados grandes, pero en pediatría no se puede porque siempre te da con decimales. Entonces, ¿cómo sacamos la frecuencia cardíaca? La cifra 1500 dividido en la cantidad de cuadraditos chicos que hay entre dos ondas R o entre dos ondas Q. En este caso, te da 125 latidos por minuto. Hay 12 cuadraditos, 1500 dividido 12, te da una frecuencia cardíaca de 125 por minuto. Hay una serie de mediciones que hay que hacer en el electrocardiograma. Además de la frecuencia cardíaca, hay algunas medidas que tienen importancia. La distancia que va entre el comienzo de la onda P y el comienzo del QRS. Esto puede ser normal, que es hasta que haya 4 cuadrados, perdón, 3, 0,09, es decir, hasta 9 cuadraditos puede haber sin que haya patología.
Si se prolonga es un bloqueo de primer grado, y también puede ocurrir que sea muy corto. Es decir, en este caso tenemos que el PQ está prolongado, eso se llama bloqueo AB de primer grado. ¿Cuándo llamamos bloqueo AB de primer grado? Cuando, si bien está prolongado el PQ, como en este caso, marcado por la flecha roja, cada onda P es seguido por un QRS. Pero también puede ocurrir que el PQ sea extremadamente corto, como en este caso, es decir, que tenga menos de 3 cuadraditos pequeños. Eso se llama PQ corto, que en sí ya es una, una lesión prearritmógena, o que forme parte de lo que se llama Wolff-Parkinson-White, que tiene PQ corto y onda delta, que es esta ondita que podemos ver acá. Porque es parecida a la onda delta del alfabeto griego. ¿Sí? Entonces, PQ corto y onda delta, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Pero también puede haber PQ corto aislado y también puede haber onda delta aislada. Todos forman síndromes de preexcitación. Cuando es onda delta aislada se llama síndrome de Mannheim. Wolff-Parkinson-White, PQ corto, son todos síndromes proarritmógenos. Hoy afortunadamente se los puede tratar mediante electrofisiología. Pasa el siguiente. Otra cosa a analizar en el característico del electrocardiograma en pediatría es que las derivaciones precordiales suelen tener una cosa que es propio solo de los niños y que puede durar hasta las 12, 13, 14 y hasta los 15 años de edad, que es la onda T infantil, que es positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. ¿Saben cuántas veces nos llaman a veces de las guardias hospitalarias, de hospitales donde hacen cardiología del adulto, que ingresa un adolescente con dolor de pecho porque estuvo haciendo X cosas y tiene un electro como este, y si eso ocurriera en un adulto lo tenés que meter ya a la sala de hemodinamia porque está comenzando a hacer un infarto? En los chicos es normal tener onda T negativa positiva o positiva negativa. Se llama onda T infantil. En el adulto se llama lesión miocárdica o el preinfarto. ¿No? Hay otra característica en los chicos que es el trastorno de conducción de rama derecha. Es decir, el QRS en la derivación B1, B2 y hasta B3 suele ser ancha, como si fuera una especie de onda delta. Eso es normal en pediatría. ¿Cuál es la diferencia? Que no tiene una preexcitación como la onda delta, sino que acá nace una onda directamente que puede tener onda R, onda S, onda R', onda S prima, lo que ustedes quieran puede tener. Es común en los chicos. Otra cosa propia en los chicos es que suelen tener un patrón de hipertrofia ventricular derecha o engrosamiento del ventrículo derecho en la derivación B1. Parece que tuvieran engrosado, es decir, B1 parece más grande que B6 en cuanto a su onda R. Eso es normal en pediatría, es decir, la onda T infantil, la onda importante en derivación B1, trastorno de conducción o bloqueo de rama derecha, todo eso es normal en pediatría. ¿Pasa a la próxima? Bueno, la activación de los ventrículos hace que sea sumamente complejo interpretarlo. Pero así como la onda P tiene un solo vector, los ventrículos tienen tres vectores que se expresan. Uno
es el vector septal, del septum. Otro es, en los chicos hay dos, en los adultos solo uno. En los chicos hay un vector 2D, que corresponde al ventrículo derecho, porque está muy desarrollado, y un 2I, correspondiente al ventrículo izquierdo, que está desarrollándose. Y un tercer vector que se dirige hacia los grandes vasos. Así que el complejo QRS es más difícil aún de analizar que en el adulto, ¿tá? Porque acá tenemos un vector 2D que en el adulto ya no existe. De acuerdo de dónde lo estemos viendo, tendremos que en la derivación B1 vemos el vector septal enfrentando la cabeza, entonces, bueno, no me deja verlo, pero bueno, no importa, lo veamos de la B6 que nos deja. El primer vector, el del tabique, veremos la cola, por lo tanto se inscribe hacia abajo, u onda Q. Luego veremos el vector 2I, que le vemos la cabeza, entonces se va para arriba, y luego veremos el vector 3, que se aleja, por lo tanto baja y forma una onda S. Esa es la explicación de por qué tenemos QRS en las derivaciones precordiales, que son mucho más marcadas que en las derivaciones estándar de 1, de 2, de 3, R, L y F. Pasa el próximo. Pasa el próximo. Pasa. Hay mediciones para hacer, ¿tá? El ancho del QRS no debe superar los 0,09 segundos. Esto es 2 cuadraditos y un poquitito más. Es decir, un QRS que tenga un ancho mayor a 3 milímetros, ya estamos hablando de bloqueo de rama. Si se expresa en la derivación B1, será un bloqueo de rama derecha, y si se expresa primordialmente en la derivación B6, será un bloqueo de rama izquierda. En los chicos casi nunca vemos bloqueo de rama izquierda, porque eso en general es premortem o solo se dan las miocardiopatías hipertróficas o dilatadas. En cambio, en el adulto es una signología de enfermedad coronaria. Pasa el próximo. Bueno, determinar el eje del QRS es relativamente poco importante. En general, cuando hay una derivación difásica, es decir, que tiene tantos positivos como negativos, ¿tá? Como en este caso D1, el eje del QRS está en la derivación que la corta, perpendicularmente. D1 es esta, está acá. ¿Quién la corta perpendicularmente? ABF. Recuerden, los números son cortados por letras, ¿tá? D1 es cortado por ABF. Entonces, cuando está difácil en D1, el eje del QRS está en la derivación que la corta, que es ABF, que está en más 90 grados. Pero como es un despelote, y si estuviera en este caso, está difásica en ABL, que es esta que está acá. ABL está cortado por D2, que está en más 60 grados. Pero como hay mucho despelote, le voy a enseñar otra reglita, que es más fácil para sacar el QRS. Busquen la derivación más positiva, ¿tá? La más positiva, pero descontadas las negatividades. Por ejemplo, en D1 tiene tantos cuadraditos hacia arriba como hacia abajo, por lo tanto su resta da 0. En D2, 16 cuadraditos. En D3, que pareciera mucho más alta, pero claro, si le descontamos estas negatividades nos quedaría más 13. ¿Tá? Después háganlo en la práctica. ABR es totalmente negativa, así que ni la tenemos en cuenta, porque ¿cuál es la derivación que está más positiva? En ABL tenemos
un poco de vectores positivos y enormes negativos. La diferencia te da menos 13. Y en cambio, acá, en este caso, tenemos 25 cuadraditos en ABF y solamente le descontamos 2, es decir, que nos queda 23. Moraleja, ¿dónde está el eje del QRS en este paciente? En la derivación ABF, porque la suma de positividades es la derivación que tiene más positividades. Recuerden siempre descontarle las negatividades. Luego, yo miro este electrocardiograma y digo, ¿cuál es la más positiva de todas? ABF. ¿Dónde está ABF? Más 90 grados. Con el tema de hacerlo con la difásica, que era de 1, ¿quién la corta? ABF, ¿dónde está? 90 grados. Es decir, queda exactamente igual cómo sacarlo. En el ejemplo de acá abajo, decíamos que ABL es la que está difásica, porque tiene tanta positividad que no. ¿Dónde está el eje? ABL es esta, ¿quién la corta? D2. ¿Dónde está D2? En más 60 grados. Y acá hacemos lo mismo, medimos, volvete para atrás uno. Acá hacemos lo mismo, leemos las positividades muy pequeñas, casi nula, nada. La competencia está entre D2 y ABF, pero D2 tiene como 10, 5, 10, 15, 20 cuadraditos, menos 3, 17, y este otro en total tiene 12, menos 2, 10. Moraleja, el eje de QRS está en D2, donde está D2 en más 60 grados. Para interpretar esto, tendrían que tener en las terapias este esquema de las derivaciones que la pueden copiar de acá mismo, de esta charla o de cualquier otro lado. ¿Tiene importancia el eje del QRS? Y sí, en algunas circunstancias sí. En pediatría casi siempre el eje está a la derecha, es decir, está entre D1, D2, D3 ABF y D3, entre D3 y D1. Si el eje del QRS está en cualquier otro lugar que no sea esto, que va entre 0 y más 120 grados, habla de patología. Pasa el próximo. Vamos a ver si vemos algo de arritmias. Bueno, acá es para mostrar lo que es un bloqueo de rama derecha. La primera cosa tiene que estar prolongado en ancho el QRS. Si se expresa fundamentalmente en la derivación B1, fíjense que es R, S, R', S segunda. Y fíjense el ancho, tiene casi 5 milímetros, es decir, un bloqueo completo de rama derecha. Cuando no está tan prolongado, como en este otro caso, también en trastorno de conducción, se llama trastorno de conducción de rama derecha o bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Qué hacer ante el hallazgo de un niño? Número 1, a la cabeza descartar comunicación interauricular. Le diría que el 50% de las comunicaciones interauriculares en chicos los detectamos por ecocardiografía en asintomáticos con trastorno de conducción de rama derecha o bloqueo completo de rama derecha. Por eso es importante, cuando les llegue un informe de electrocardiograma que diga trastorno de conducción o bloqueo de rama derecha, descartar que no tenga una CIA o un drenaje venoso pulmonar parcial como patología de base. También puede que no tengan nada. Después con el tiempo, en los que no tienen nada, después de los 14, 15 años se va solo. Algunas veces dura hasta los 20 años. Pasa el próximo. Bueno, el bloqueo de rama izquierda, se los muestro solamente, pero se pone de manifiesto en B5, B6, y en los chicos prácticamente no se ve, porque en realidad es un pre-mortem. Un chico con un bloqueo completo de rama izquierda, su pronóstico a cortísimo plazo es muy malo. ¿Pasa el próximo? Bueno, pasa el próximo. Esto es un ejemplo típico de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. PQ cortísimo, fíjense, no llega ni a 2 cuadraditos. Y la característica onda delta.
Además tiene complejos de altísimo voltaje la onda delta. Es muy parecido a esto, que es un verdadero, se llaman ondas QS, que las vamos a ver al final de esta charla, en todas las derivaciones. Esto es un infarto masivo en un chiquitín portador de una miocarditis que hizo una trombosis coronaria. Este chico hoy debe tener 29 o 30 años. Hizo un infarto masivo. En aquella época le hicimos audazmente, una locura lo que hicimos locura juzgada por sus tiempos, de hacerle heparina. El diagnóstico fue hecho por el infarto que había hecho. Estaba en un fallo cardíaco severísimo, le pusimos heparina y Diosito se acordó de él y lo salvó. ¿Cómo se ve? Como ondas Q profundas y supradesniveles ST, como vamos a ver más adelante. Hasta el próximo, algo más sencillito, varón, ¿no tenés? Ahí vamos. Hasta el próximo. Vamos a las cosas que son palpables y mirables en un monitor o en un electrocardiograma, las famosas extrasístoles, que también hay muchas en prenatal, también se lo ve. ¿Qué es una extrasístole? Es un latido anticipado. Fíjense, esto viene. QRS, 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 un latido que cae antes de tiempo. Estos latidos pueden ser supraventriculares o ventriculares. ¿Cómo nos damos cuenta uno de otro? Por dos o tres cosas. El extrasístole supraventricular, extrasístole, es decir, que viene antes de tiempo. La morfología del extrasístole es muy parecida a la del complejo anterior. Fíjense, QRS negativo, onda T positiva, ¿tá? Y segunda cosa, no tiene pausa, no tiene expresión, sí tiene expresión en el pulso. Es decir, que sentimos tuk, tuk, tuk en el pulso, tuk, un latido más rápido, pero después sigue tuk, tuk, tuk. Es decir, que tiene expresión en el pulso. Más débil, pero la tiene. ¿Por qué es más débil la extrasístole? Porque tuvo menos tiempo de llenado el corazón, entonces expulsa menos sangre. Entonces, primera cosa, que es parecido a la onda precedente. Segunda cosa, tiene expresión en el pulso. Tercera cosa, no tiene pausa compensada. Vamos al extrasístole ventricular. También es un latido anticipado, viene ping, ping, tuc, un latido anticipado. ¿Cómo nos damos cuenta que es ventricular? Primero, porque el QRS siempre es oponente a la onda T. Si el QRS va para abajo, la onda T es positiva. Y viceversa, si este extrasístole fuera con el QRS positivo, la onda T sería negativa. Segunda cosa, no tiene expresión en el pulso, es decir, una pausa, se siente tuk, 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 un latido muy fuerte. ¿Tá? Es decir, no tiene expresión en el pulso, se lo palpa como una pausa. Y el próximo latido post-pausa es potenciado, es decir, que es un pulsazo que nos aparece. Sería tuk, 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 tuk. Eso sería como un extrasístole ventricular. Tiene pausa compensadora. Al tener pausa compensadora, el corazón se llena mucho y por eso se contrae violentamente y por eso vemos el latido potenciado post-extrasístole. ¿Estamos? Quedó claro entre la supraventricular y la ventricular. Las supraventriculares en general son benignas. ¿Tá? Las ventriculares hay que tener más cuidado, siempre descartar parásitos en materia fecal, que es muy común en la causa, también hipopotasemias, trastornos psicológicos, es una de las más frecuentes. Las extrasístoles ventriculares
benignas desaparecen con la taquicardia. Es decir, tenemos un chico que está con extrasístoles en el consultorio, un chico de 6, 7, 8 años. Se nota que tiene una pausa en el pulso con latido potenciado posterior. ¿Qué hacemos? Le hacemos hacer o levantar las piernas y mantenerlas erguidas o hacer varias flexiones y lo volvés a revisar. Si ahora en lugar de sentir tuc, 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 sentís tucu, 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 por la taquicardia, no, y no hay extrasístoles en esa taquicardia, habla de benignidad. ¿Estamos? Lo mismo ocurre con las supraventriculares. Al taquicardizarlo al chico desaparece la arritmia. Si por el contrario, al taquicardizar el paciente, esto es tucu, 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 es decir, se exacerban la cantidad de extrasístoles con la taquicardia, debe ver con urgencia a un cardiólogo porque puede ser el pródromo de una arritmia más severa. Una cosa muy común en los chicos es lo que lo que se suele ocultar y que se llama arritmia sinusal respiratoria, que es tucu, 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 tucu. Si uno analiza bien, toda vez que inspiramos, el corazón se acelera y cuando expiramos, el corazón se desacelera. En los chicos a veces muy pronunciado y al chico le molesta porque él está permanentemente taca 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 taca. Entonces eso se llama arritmia sinusal respiratoria siempre benigna. Pero ojo, si no hacemos un electrocardiograma no hay forma de darse cuenta que es lo que es. El chico en general, en chicos pequeños, solamente podríamos definir que hay dos arritmias, la taquicardia paroxística supraventricular y el bloqueo AV completo congénito. Son muy raras otro tipo de arritmias. La fibrilación auricular no es frecuente, la taquicardia de la unión no es frecuente, pero bueno, uno diría que las dos más clásicas serían la taquicardia paroxística supraventricular y el bloqueo AV completo. La taquicardia paroxística supraventricular se puede dar en niños sanos por completo, muchas veces exacerbado por el uso de los tés o hierbas que le suelen dar o le daban antes más frecuentemente a los niños pequeños. Puede llegar a frecuencia de 300 por minuto. Lo que pasa es que la capacidad del oído para detectar sonidos es hasta 170 por minuto. Es decir, que nosotros podemos contar 170 latidos con el estetoscopio o con la mente, y en realidad el paciente puede tener 300 o 350 latidos. Debe hacerse un electrocardiograma o ver un monitor. Casi siempre las taquicardias paroxísticas supraventriculares chicos aparecen en forma abrupta, suelen tener el QRS, casi todos el QRS angosto. Pasa el próximo. Taquicardia paroxística supraventricular, acá está la salida. A la salida, cuando estamos con taquicardia paroxística supraventricular, 60% de los casos tienen de base un síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero no lo vamos a ver durante la taquicardia, sino lo vamos a ver una vez que sale de la taquicardia. Fíjense acá, PQ corto con onda delta. Sí, es raro, pero si un paciente con taquicardia paroxística supraventricular tiene QRS ancho simulando un Wolff-Parkinson-White, ojo, no se larguen a tratarlo porque lo más probable es que provocan un desenlace fatal. Debiera ser cardioversión eléctrica, pero tener al lado un marcapaso. En general, cuando uno tiene un Wolff-Parkinson-White, la taquicardia se conduce por la vía normal. Si por el contrario conduce por la vía anómala, por la vía del Wolff, de las de James,
quiere decir que la otra vía está bloqueada. Es decir, que cuando salga, porque normalmente la vía normal es más rápida que la vía del Golf Parkinson White. Entonces, cuando uno hace taquicardia, lo haces por la vía normal. Cuando salís, aparece el Golf Parkinson White. Pero puede ocurrir que esté dañada la vía normal y entonces la taquicardia se produzca por la vía anómala. Si nosotros tratamos esa taquicardia de bajarle la frecuencia cardíaca, lo más probable, si logramos bajarla mucho, que el paciente salga en paro. Entonces, ojo con las taquicardias con QRS ancho. Hay que tener extremo cuidado. En las otras, todos ya saben, el tratamiento es clarísimo. La primera droga, primera cosa, sacar los factores extra. Si el chico está con fiebre, bajarle la temperatura antes de darle droga. Así tenga 250 de frecuencia. Está con fiebre, bajarle la temperatura y solita va a salir de la arritmia. De no salir con las maniobras, por supuesto, si un paciente está extremadamente anémico, bueno, tratarle la anemia. Si está con los bronquios tapados o está lleno de secreciones, sacarle las secreciones primero y recién tratar la taquicardia. Please, háganme caso. Primero lo extracardíaco y después veo de sacar. Esto es como cuando les decía, si tenemos un bloqueo AB por hipocalcemia, no le des adrenalina, dale calcio. En este caso es lo mismo. Si tenés taquicardia paroxística por fiebre, bájale la fiebre, solita va a salir. El corazón del neonato y del lactante menor, y hasta de los chicos hasta los 3, 4 años, toleran casi 7 horas una taquicardia paroxística. Un adulto no tolera más de 1 hora. Los chicos pueden estar 6, 7, 8 horas con la arritmia que no les hace absolutamente nada, porque están acostumbrados a las taquicardias. Fíjense, si tiene pulsos, preocupante si la taquicardia paroxística no tiene pulso. Quiere decir que está expulsando muy poca sangre o si está muy hipotenso. Entonces, el tratamiento de estos chicos será adenosina número 1. Se puede repetir 3, 4, 5 veces hasta que ceda. Pero siempre, cuando se inicie el tratamiento, fijarse que el laboratorio esté bien. Si el paciente está hipopotasémico, no hay forma que lo saques de la arritmia. Es más, al sacarlo de esa arritmia se la puede transformar en una taquicardia ventricular o en una fibrilación ventricular. Ojo, ¿está? Entonces, es tratable, pero siempre tener a mano. No se puede tratar una taquicardia paroxística sin tener todo preparado. Lo ideal es dormirlo, intubarlo para estar tranquilo. Si te sale en paro, lo puedes reanimar mucho más fácil. Si te sale con una arritmia más compleja, tendrás que cardiovertirlo y todas esas cosas. También utilizamos en el agudo amiodarona. ¿tá? También se puede utilizar para mantener el tratamiento por amiodarona propanolol. Pero bueno, básicamente, si ustedes están solos y no tienen la asistencia de un cardiólogo pediatra de experiencia, no arritmólogos de adultos, que no tienen ni idea del tema pediatría, sino con cardiólogos pediatras, no lo tienen a mano, solo utilicen adenosina, porque la adenosina no es dañina, aparte deja de actuar inmediatamente, ¿tá? Es decir, que no se acumula como las otras drogas, como la amiodarona. El propanolol en lo venoso hay que manejarlo con mucho cuidado por la eventualidad que te pueda salir en paro. En ese caso, además de adrenalina, calcio, bicarbonato y todas esas cosas, habrá que tener isoproterenol a mano si hemos utilizado beta-bloqueador. La peor de las arritmias que se puede dar en los chicos es la fibrilación ventricular. El estadio final a cualquier hipoxemia severa, ¿tá? Isquemia o hipoxemia severa. Solamente cede con la cardioversión eléctrica. Pero recuerden siempre, antes de hacer una cardioversión eléctrica, sensibilizar el corazón con silocaína, 0,1 miligramos, kilo dosis. Se puede repetir casi indefinidamente, por supuesto, intubado el paciente porque pueden provocar anestesia general. Y la que le sigue en peoría es la taquicardia de la unión o JET, la Junctional Ectopic Tachycardia. El JET es una arritmia maléfica, maléfica, maléfica.
se da casi con exclusividad en el postoperatorio. Hace unos años, ahora se ha avanzado mucho en el tratamiento. Yo todos los JET, hasta hace 4 años, todos, creo que no logré salvar a ninguno. Todos se murieron. Hace 3 años se operó una transposición de los grandes vasos en el sanatorio Aconcagua, y el chico salió mal de bomba e hizo un JET. Encima estaba en fallo renal. Entonces le hablé a mi hija, a la Coti, que estaba en Brasil en ese momento, en la top de la cardiología infantil sudamericana, y le comento, mira, Coti, tengo esto. Sí, 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 mira, primero, bueno, las cosas que comenté, esto hará 3 años, debe hacer 3 años y pico, viste, alcalinizar el medio, enfriarlo al paciente y dosis monstruosas de amiodarona. Cuando me dijo la dosis, dije, no, 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 está loca vos. Sí, 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 me dice, hacéselo en bolo, ponerle esto, que sé yo. La madre del chiquitín, que escuchó toda mi conversación telefónica, porque se estaba muriendo el chico, hoy la ama la Coti, porque si no hubiera sido por ese llamado telefónico, por supuesto no fue invento de la Coti, es lo que aplicaban en el INCOR, en Brasil, le salvó la vida. Y de ahí en más tuvimos 4 casos de JET, 3 de ellos respondieron perfectamente a enfriar totalmente el medio. Fíjense, este chico que les comento estaba en diálisis peritoneal, le pusimos agua helada por la diálisis peritoneal y la sacó del área. Actualmente este chico tiene 3 años y medio y casi que le quiere más a la Coti que a mí, que yo le hice la septotomía auricular, todo este tipo de cosas. Bueno, recuerden, el JET, una enfermedad terrorífica. Alcalinizar el medio, enfriarlo al paciente todo lo que se pueda, eh, y amiodarona a dosis muy altas. ¿Pasa el próximo? Bueno, estos son ejemplos de bloqueo AB de primer grado, PQ prolongado. Hay una que se llama Wenckebach, que es un PQ prolongado, que se hace más prolongado, que se hace mucho más prolongado, y ¡pum!, una P que se bloquea. Eso se llama Wenckebach, ¿ya? O bloqueo AB de segundo grado, progresivo, ¿ya? En general, benigno, ¿ya? Pero es pro bloqueo de segundo grado tipo Wenckebach 2 o tipo 2. El tipo 2, que es cuando siempre hay bloqueo aurículo-ventricular, pero con esporádica conducción hacia el ventrículo. Eso se llama bloqueo AB de segundo grado tipo 2. El tipo 1 es un PQ, apenita prolongado, un poco más prolongado, mucho más prolongado, se bloqueó el PQ. Y nos aparecen unas ondas P seguidas. Pasa el siguiente. Bueno, y el otro, el ya más complejo, es el bloqueo AB de tercer grado. En ese caso, las ondas P van por su lado y los QRS van por el suyo. Esto puede ser, la mayoría son, en pediatría, son congénitos, es decir, que vienen con el nacimiento. Al venir con el nacimiento y estar vivos al nacimiento, implica que están recontra acostumbrados a la frecuencia cardíaca baja. Todos en la vida fetal, con bloqueo AB completo, al tener frecuencia cardíaca baja, el corazón está casi al doble de tamaño, porque al no tener frecuencia necesita volumen. ¿Se entiende? Please, grabémoslo a fuego. Cardiomegalia, intraútero, en un bloqueo AB completo es normal. ¿Tá? Lo raro sería que el corazón fuera chiquito, porque entonces el paciente seguramente estaría muy hipotenso. Pero como viene tan acostumbrado, cuando nace ni se inmuta. Esto siempre y cuando no tengas cardiopatía asociada. El bloqueo es completo. Sin cardiopatía asociada, buen pronóstico. Lo que no hay que hacer
hacer es acelerarle los problemas, bulimia o tratar de ponerle droga. Hay que dejarlo quietito, quietito. Él va a comer, va a orinar y va a hacer todo lo que tenga que hacer sin problema. Por el contrario, si tiene cardiopatía congénita asociada cualquiera, el pronóstico se ensombrece grandemente. Hay que tratarle la cardiopatía concomitante y casi siempre van a marcapaso. Cosa de mal pronóstico en bloqueo B completo intraútero es tener ascitis. Se mueren casi todos. Se ha intentado de todo, incluso en Brasil, en Estados Unidos, son pioneros en esto, de ponerle marcapaso intraútero, darle drogas a la madre y todas estas cosas. Recuerden también las taquicardias paroxísticas supraventriculares intraútero, le damos tratamiento a la madre con dosis excesivamente altas o de digital o de propanolol o propafenona y todo esto. Tiene que ser bajo internación. ¿Tá? El bloqueo AB completo con ascitis, su pronóstico es pésimo. Y si lo hacemos nacer antes del término, más pésimo será, porque además de tener el bloqueo AB completo, el fallo cardíaco ahora será prematuro. Posibilidades de sobrevida nulas, ¿tá? O casi nulas. Una forma de saber si un paciente tiene un bloqueo AB completo o tiene bradicardia, grave problema intraútero, cuando hay meconio, cosas por el estilo. Sí podemos ver mediante ecografía si se trata de una bradicardia y meconio, debería nacer antes de tiempo, pero si es un bloqueo AB completo, no hay que sacarlo dentro del útero, porque si no, además del bloqueo, va a ser prematuro. ¿Estamos? Es clave la participación del cardiólogo infantil. ¿Cómo hago para ver un bloqueo AB completo, si es bradicardia o bloqueo AB completo? Bueno, tomen un papel y un lápiz y lo ponen a esta altura. Marcan una onda P en el papel, luego corren hasta acá, otra marca en esta onda P, otra marca en esta onda P y ya tenemos 3 ondas P. Y luego el papel con las 3 marquitas puestas las vamos llevando a las próximas 3 P. Y vamos a ver que siempre caen en el mismo lado. En este caso, fíjense, una de las ondas P está deformando la onda T, pero claramente está a la misma distancia que esta P. Esta P están separadas por 14 cuadraditos, y esta P y esta que está justo deformando la onda T también tiene 14 cuadraditos. Lo mismo hay 14 cuadraditos entre esta P y esta P, y entre esta y esta que también está metida dentro de la onda T. Y a veces están dentro del QRS, deformando el QRS. De esa manera, mostramos que las ondas P van a es decir, la contracción auricular, a una determinada velocidad fija. Y por otro lado, con el mismo papel medimos. Con un papel hacemos una rayita, la llevamos, la próxima rayita la hacemos en el otro QRS y marcamos el otro QRS y vamos a ver que las frecuencias de los ventrículos van exactamente igual, separadas por la misma cantidad de cuadraditos, lo cual implica que las P van por su lado y los QRS van por el suyo. Esto es bloqueo AB completo. Recuerden, casi siempre bien tolerado. Bueno, pásalo. Bueno, fíjense, esto es, cada cardiopatía congénita tiene un electrocardiograma determinado, pero me parece que resulta extremadamente complejo poder analizarlo o memorizarlo. Pero sí podemos recordar, cuando no hay desarrollo del ventrículo derecho, por ejemplo, de una atresia pulmonar sin CIB, las ondas de la derivación B1 van a ser mínimas. Fíjense que en este caso, 2 o 3 milímetros. ¿Está? En el caso de una atresia tricuspidia tendremos lo mismo, un hipodesarrollo marcado del ventrículo derecho. Pasa el próximo. Bueno, hay
En la enfermedad de Epstein, de la válvula tricúspide, que es una cardiopatía cianosante con severo hipoflujo pulmonar, hay que recordar que muchas veces vienen acompañados de síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Me escuchás, Guada? Sí, Doc, sí lo escucho. No sé cómo estamos en el tiempo, porque es un tema tan, pero tan engorroso. Si quieren que sigamos yo, cero problema. Pero me parece que podríamos consultarle a los chicos si quieren que paremos acá, porque es un tema bastante engorroso y áspero. Díganme, yo cero problema. Queda un ratito, ¿eh? Opinen. Yo preferiría tal vez continuar en otro momento para poder prestarle más atención porque es un tema bastante interesante. Dale. Bueno, entonces lo paramos acá, nos quedan muy poquitas cosas, pero les quiero mostrar algunas cosas sobre isquemia miocárdica, qué hacer en casos de urgencia, cómo tratarlas, y después ya directamente entramos en radiología de tórax, que es mucho más divertido que esto. Pero no sé, me gustaría saber la opinión de ustedes. Creo que es interesante conocer estas cosas de electrocardiografía, eh, sobre todo para observar en los monitores y sobre todo porque a ustedes les toca que les lleguen a veces informes de electrocardiograma que no pasan por cardiólogos de adultos, eh, y que reciben informes que te pueden llegar a alterar o preocupar al tener que hacer una valoración para gimnasia o preescolar o lo que sea. Díganme ustedes, pónganse de acuerdo, yo cero problema. Paramos acá y continuamos la primera semana de septiembre, ¿puede Dale, ser? te voy a pedir, haceme acordar dónde dejamos y después. La primera semana de septiembre, entonces, completamos el pedacito que queda de electrocardiografía. Vamos a ver radiografía de tórax, pero de una forma muy particular, con las nuevas tendencias modernas. Y al lado de todo ello, la angiotac con reconstrucción 3D que se viene y se viene cada vez con mayor importancia, y la resonancia. Y vemos, si nos alcanza el tiempo, ecocardiografía, que eso sí tienen que aprenderlo y a eso le quiero dedicar un tiempo importante para que aprendan lo realmente necesario, no aprendan lo innecesario y saber que la peor de la ignorancia es creer saber lo que no se sabe. ¿Tá? Bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido y bueno, sabiendo que es un tema bastante amplio.